para mí el que mi esposo lo vea, que se me hace una bendición. Que Dios le dé otra oportunidad de vida más, que lo está superando, que le está echando muchas ganas. De verlo ahorita sentí bonito y triste a la vez. Bonito, y quiero que Dios me lo permita ver más tiempo. Dios nos tiene que dar toda la fortaleza porque lo necesitamos. Que no nos deje Dios, que no nos deje porque que no queremos que nos suelte, queremos que nos siga agarrando Dios para poder sobrevivir. Queremos que nos siga agarrando Dios para poder sobrevivir. Una imagen de los días finales de mayo. Alguna vez se quiso hacer creer que los mexicanos de pocos recursos, los pobres, no sufrirían, no llorarían en esta pandemia porque el coronavirus les haría lo que el viento a Juárez. Qué bella viñeta la que acabamos de ver, una viñeta de amor en el hospital de Tláhuac. Así se están comunicando pacientes y familiares, así al menos en los 11 hospitales que opera el gobierno de la Ciudad de México y que atienden casos de COVID. Buenas noches. Eso sí, la estadística sigue siendo feroz. Hoy se registró el número más alto de personas muertas en 24 horas. 424 mexicanos murieron en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total a 6,090. México carga ya con más de 6,000 personas muertas por coronavirus. Y en la curva de contagios, si bien se registraron menos casos que ayer, nada lleva a pensar que la curva se aplane. Ayer fueron 2,713 casos, hoy 2,248. Si mañana se registraran 500 casos menos que hoy y pasado mañana 500 menos que mañana y el sábado 500 menos que el viernes y así, pues quizá el domingo entonces se podría comenzar a hablar de que, en términos del doctor López-Gatell, la curva se aplanaría. Quizá. Vamos a ir en unos momentos al tema del regreso a actividades en la Ciudad de México, que pues va para largo, cuando menos 4 semanas todavía. Pero antes, Miriam, qué gusto, regresa esta noche al programa, Miriam. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Así es, ya nos incorporamos a trabajar desde casa y la información que vamos a presentar es sobre el rescate de enfermeras y enfermeros que vinieron del estado de Nuevo León a apoyar los trabajos médicos de atención a enfermos con COVID-19. Tú anoche ya presentabas un adelanto de esta información con videos de cómo se llevó a cabo este rescate de autoridades de la Ciudad de México en la alcaldía de Miguel Hidalgo. ¿Qué te parece si vemos la nota? Con estos mensajes en redes sociales, enfermeras y enfermeros de la sección 2 del IMSS en Nuevo León anunciaron su misión de apoyo para la atención de pacientes con coronavirus en la Ciudad de México. 48 horas después, 9 de ellos, 4 hombres y 5 mujeres, se convirtieron en víctimas de la delincuencia. En redes sociales, sus familiares pidieron auxilio porque creían que habían sido secuestrados. En realidad, se trató de un secuestro virtual. Casi 20 horas estuvieron encerrados en las habitaciones del Hotel Ambos Mundos en Tacubaya, donde fueron hospedados por el IMSS y el gobierno de la Ciudad de México. Recibieron llamadas, supuestamente del cártel de Tepito, amenazándolos con matarlos si salían del hotel. Para no hacerlo, exigían 300,000 pesos. Y consiguieron que la familia de uno de los enfermeros, residente en Estados Unidos, pagara un poco más de esa cantidad. No nos bajemos a nivel de esas personas. Somos profesionales y sabemos que dentro de nuestro trabajo hay muchas cosas y pues lamentablemente esto no está dentro de, pero pues también nos toca vivirlo, ¿no? De acuerdo con la investigación, el mensaje que colocaron en redes sociales los enfermeros fue lo que permitió a los delincuentes engancharlos. Pero una denuncia de una familia en Chiapas fue la que alertó a las autoridades capitalinas, quienes acudieron al hotel a rescatarlos. La verdad es que me da mucha tristeza tener que irnos así, sin poder hacer lo que veníamos a hacer.
es eso, la impotencia. ¿Qué más, Miriam? ¿Qué hay con las investigaciones? Pues Ciro, las investigaciones continúan y hasta ahora las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México adelantan que las llamadas de extorsión se habrían recibido desde el penal de Altamira, Tamaulipas, que habrían obligado también a uno de los enfermeros a participar de esta extorsión con las amenazas de que si no lo hacía, pues podía perder la vida. Hasta aquí la investigación, estaremos al pendiente y seguiremos presentando más detalles. Gracias, Miriam, qué gusto verte de regreso. Gracias. Gracias, Ciro, buenas noches. Gracias. Bueno, qué historia esta y además el dolor de estos jóvenes, de estos muchachos que venían a prestar servicios en los hospitales, en las zonas de alto riesgo y como dijo una de ellas, qué tristeza regresarnos así sin haber podido hacer a lo que veníamos. Venían a servir, venían a curar, venían a atender, venían a trabajar duro, probablemente con pacientes de coronavirus y les cayó el crimen organizado. Ahora vamos a ver las cifras de delincuencia que se dieron a conocer hoy. Pero antes, en el Valle de México hay esta noche más de 25,000 casos confirmados de COVID-19. Ahí está el aumento diario. 1,263 el lunes, 905 se anunciaron hoy. Sí bajó un poco la curva, pero tampoco se puede hablar de que se está aplanando. Hoy la jefa de gobierno con estas cifras, Claudia Sheinbaum, presentó el plan de reactivación para la Ciudad de México. El regreso a la nueva normalidad en la Ciudad de México estará determinada por un semáforo epidemiológico que se actualizará diariamente. Este semáforo tendrá 4 colores y se avanzará hacia el verde conforme disminuya el porcentaje de ocupación hospitalaria. En todos los semáforos se deberán mantener las medidas de salud pública, entre ellas el uso de cubrebocas en transporte público y lugares aglomerados, la sana distancia y medidas de limpieza. Cuando el semáforo esté en rojo, se mantendrán las actividades esenciales que se permiten actualmente. A partir del 1 de junio, también se considerarán esenciales la minería, la construcción, fabricación de autopartes y la producción de cerveza. De acuerdo con la proyección del Gobierno de la Ciudad de México, el semáforo en rojo se mantendrá por lo menos hasta el 15 de junio. Cuando el semáforo esté en naranja, se permitirá la reapertura de restaurantes, hoteles y servicios religiosos con un aforo de 30%, los cines y teatros al 50% de capacidad, y también eventos deportivos a puerta cerrada. Se deberá implementar un esquema escalonado de días y horarios de trabajo en micro y pequeñas empresas. En semáforo amarillo se aumentará la capacidad de restaurantes, hoteles, servicios religiosos, cines y teatros. En esta etapa habrá retorno escalonado de corporativos y tiendas departamentales, también con capacidad limitada. El resto de establecimientos como gimnasios, bares y centros nocturnos solo podrán abrirse con semáforos en verde. Se deberán mantener las medidas de distanciamiento. A partir del 1 de junio y mientras se mantenga el semáforo rojo, se abrirán los parques con una capacidad permitida de 30%. En semáforo naranja se eliminará el hoy no circula temporal que se implementó durante la contingencia y habrá expansión de ciclovías. En el semáforo amarillo se aumentará la capacidad de los parques y se abrirán explanadas. La educación en todos los niveles se mantendrá a distancia en los semáforos rojo, amarillo y naranja. Solo podrán ser presenciales cuando el semáforo esté en verde. Los grupos vulnerables deberán permanecer en aislamiento cuando el semáforo esté en rojo y naranja. Con el semáforo amarillo, podrán realizar salidas necesarias y tendrán prioridad en negocios y transporte. A todos nos gustaría regresar a nuestra vida cotidiana, pero necesitamos mantener lo que hemos logrado hasta ahora. No aflojemos el paso. Cuidémonos entre todos. Nadie está exento del contagio y de la gravedad del mismo. Aún es tiempo de quedarse en casa. Bueno, entonces va para largo. En la Ciudad de México, el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México va a depender del porcentaje de camas ocupadas. Veamos cómo ha evolucionado este porcentaje en la última semana.
Estábamos hace lunes de la semana pasada en 68%, hoy está ligeramente arriba, 72%, pero para salir del semáforo rojo, el porcentaje tiene que ir por abajo del 65%. Aumento en la ocupación de las camas del Hospital Selva de México tiene uno de sus mejores ejemplos en el hospital que instaló el Seguro Social en el Autódromo Hermanos Rodríguez, al oriente de la ciudad, muy cerca del aeropuerto, diseñado para ser un lugar de recuperación de pacientes y prácticamente una puerta hacia el alta médica. Para eso se diseñó y así va a funcionar. Pues bueno, hoy la demanda de atención lo ha convertido en una enorme sala de urgencias. El jueves pasado, el hospital instalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Autódromo Hermanos Rodríguez recibía a sus primeros 5 pacientes. Esta instalación solo aceptaría derechohabientes del Seguro Social que hubieran estado en otro hospital, que llegaran en ambulancia y lo hicieran para finalizar su tratamiento. Hoy, 6 días después, la realidad cambió los planes. Enfermos llegan todo el día a la puerta 6 del autódromo, algunos a pie, incluso conectados a su tanque de vida. Otros lo hacen en vehículos y una vez adentro, un carrito los traslada hasta la zona de triaje, donde ya hay una unidad de reanimación para los más graves. ¿De dónde vienen? Principalmente del oriente del Valle de México. La mayoría no tuvo una hospitalización previa y en muy pocos casos, tienen seguro social. Nos dimos cuenta por la televisión que aquí estaban atendiendo y pues la decisión que tomamos en venir. El hospital de extensión en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuenta en este momento con 120 camas. 110 ya están ocupadas. 70% de quienes son atendidos en este lugar no son derechohabientes. Y con la explosión de pacientes, llegan los problemas de operación. ¿Ellos dicen, nos metemos o qué? ¿Por qué lo abrimos? Nos vamos a trabajo social. Y es que no nos lo importante, yo sé que ustedes no nos van a dar ningún informe, pero el trabajo social sí tiene que hacerlo. En este hospital, como en muchos otros, la demanda de información sobre el estado de salud de los internados genera una cadena de reclamos. Y parece que no va a parar, porque el lugar fue diseñado para culminar el tratamiento de enfermos por COVID antes de darlos de alta. Pero la realidad dijo otra cosa, y hoy es una enorme sala de urgencias a punto de llegar a su límite. Que se mueva este gobierno, que hagan algo tienen que hacer. Estamos viendo que hay personas que llevan 3, 4 días, sus familiares mueren y ¿qué les dicen? No les dicen nada hasta que se les hincha la gana. Que no jueguen con el dolor ajeno. Y aquí, con todo respeto para esta persona que sale al final del trabajo de Marco Antonio Silva, el diseño de ese hospital era para recibir a otro tipo de pacientes. Se puede criticar el diseño, no, pero no para recibir. No estaba capacitado, no estaba preparado para recibir a pacientes que llegaran en un estado crítico, que llegaran en una situación de gravedad. Ahora, ¿qué está haciendo ahí el hospital? ¿Qué está haciendo el Seguro Social? Pues ante la saturación de otros hospitales y ante la desesperación de la gente, está recibiendo a muchos de ellos, a los que puede. Imágenes de los últimos días de mayo del 2020. ¿Cómo están las cifras esta noche? Las cifras que se dieron a conocer: más de 328,000 muertes en el mundo, casi 5 millones de contagios. En México, 6,090 personas muertas, lo veíamos, 56,594 contagios. Estados Unidos, 1,5 millones de contagios, 93,000 muertos. Esa es la información de esta noche y además temprano, hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo esto. In the last 24 hours, there have been 106,000 cases reported to WHO, the most in a single day since the outbreak began. Almost 2/3 of these cases were reported in just 4 countries. El día de más contagios desde que se registra el coronavirus. 2/3 partes de los contagios registrados en las últimas 24 horas se dieron en 4 países. México no está entre esos
4 países a los que hace referencia el director de la Organización Mundial de la Salud, los 4 países que concentran 2/3 de los casos reportados en las últimas 24 horas son Brasil, Estados Unidos, Rusia e India. Donde sí la cifra sigue siendo durísima para México es en el porcentaje de personas muertas contra personas infectadas. México está ya 3 puntos por arriba del porcentaje mundial, 10.7, casi 11 de cada 100 mexicanos contagiados están muriendo. Hemos hecho esta pregunta desde hace 3 o 4 semanas. ¿Por qué ese porcentaje tan alto? Y hablando de letalidad, vamos a ver estas imágenes, hablando de mexicanos muertos. Así se despidieron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de Rodolfo Jiménez Sosa. ¿Quién es él? Es una persona que trabajaba en el área de patología de ese hospital, llevaba 41 años trabajando en el instituto por cuestiones de edad, estaba en su casa como medida de precaución, no estaba trabajando, él trabajaba en laboratorio, afuera del hospital se contagió de COVID, así lo despidieron sus compañeros. Descanse en paz. Y con esta incertidumbre, Javier, ¿qué va a pasar con el fútbol mexicano, con la Liga MX? ¿Qué pasó con el equipo de los Santos de Torreón, Javier? Ciro, 8 jugadores de Santos reportados por la Federación y Santos, no solamente por Santos, con COVID-19 positivos, todos asintomáticos, los 8. Curioso que venga del equipo Santos, que es el que más ha promovido que el show no siga. No estoy diciendo nada. Yo de todas maneras creo que tendría que continuar el campeonato, pero se ve más difícil con este dato porque están más divididos que nunca y esto los puede dividir más. Regresamos con eso. Bueno, lo vemos al rato. El fútbol también en incertidumbre. Y ante esta incertidumbre, ¿qué pasa con el turismo? Hoy apareció el secretario de Turismo, Miguel Torruco, habló de lo bien que nos había ido como país en el 2019. Luego informó que el presidente López Obrador corrigió y autorizó que no desaparezcan los fines de semana largos, los puentes, y no van a desaparecer para que se fortalezca el turismo interno en el país. El 5 de febrero, no hace mucho, el presidente López Obrador había sugerido eliminar los puentes para que las fechas históricas se conmemoraran su día, si caían en miércoles, que se parara el miércoles. Hoy el secretario Torruco informó que los fines de semana largas dejan una derrama económica ahí de muchísimo dinero, 38,000 millones de pesos, y bueno, como si fuera la noticia que está esperando el país y sobre todo el sector turístico en este momento. Tendremos puente largo el 20 de noviembre. En otras cosas, dueños de barberías y peluquerías protestaron. Así, vamos a ver, porque esto está pasando, desde luego no es solo un asunto mexicano. Esto otra vez en la ciudad de Lansing, afuera del Capitolio de Michigan. Hemos visto 4 o 5 protestas así. Ahora exigieron la reapertura de las peluquerías, de los salones, de las estéticas. Hicieron cortes de cabello gratis. Pero llegó la policía, les advirtió que los multaría o que los llevaría ante un juez por violar las medidas de confinamiento. El juez los podría multar hasta con $1,000. Eso asustó a estos habitantes simpatizantes del presidente Trump allá en Michigan. Pues al parecer no mucho. For the AG's office, we've educated you, and then now we want to warn you that if you continue to cut the hair and defy the laws, that you could be subject to being cited. Are you clear on that? Yes. Okay. Are you clear that you have an opportunity to stop and be able to yes. not be cited if you choose to do so? Yes. This governor has overstepped her bounds. She's drunk on power. We've had enough. This is ridiculous. We have a right to make a living. Open! Open!
Eso en Estados Unidos, en Michigan. En México, donde tampoco hubo mayor sana distancia, fue otra vez, ahí están las imágenes, las vimos ayer otra vez, las filas para comprar cerveza en distintas ciudades, filas en algunos lugares de más de 50 personas. Han abierto otros comercios, pero pareciera, pues ya vimos Escobedo, hemos visto imágenes de varias ciudades, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Parecería Guaymas, nada más. Parecería que lo que las personas realmente estaban esperando comprar era cerveza, al menos en el norte del país, porque como hemos visto hay otros comercios que han tenido una apertura de semana muy desangelada. No ha sido el caso de los expendios de cervezas. En otras cosas, hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las cifras de delitos del mes de abril. Bajaron los delitos, se registraron 3.020 homicidios dolosos. A pesar del aislamiento, pues apenas hubo unos cuantos, 58 casos menos que el mes anterior, y también hay que tomar en cuenta que abril tiene un día menos. El delito que más bajó fue el de robo con violencia. Ahí sí hay un descenso muy, muy considerable. Ahí están las cifras de marzo y abajo las de abril. Cifras que se dieron a conocer el día de hoy. Las cifras de secuestro también bajaron. Habría pensado que bajarían más con la gente en sus casas, pero no, bajaron de 92 a 79. Sin embargo, como hemos visto, si comparamos este dato con el que presenta Alto al Secuestro, pues Alto al Secuestro registró 111 casos en abril contra 79 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Dónde quedaron los otros, que son 30 casos que registró Alto al Secuestro y no la estadística oficial? La Comisión Permanente sesionó hoy por primera vez de manera virtual. La emergencia sanitaria y económica eran sin duda los temas a discutir, eso parecía, pero a iniciativa de Morena tenían otro tema que era más importante: la llamada Operación Rápido y Furioso, aquel operativo que Estados Unidos hizo en territorio mexicano entre 2009 y 2011. Se introdujeron más de 2,000 armas, supuestamente para tener información de cómo operaba el negocio de la compra-venta ilegal de armas en México. Para los legisladores de Morena, este tema de hace una década es el que se tiene que discutir. Era el más importante a discutir hoy en esta reunión de la Permanente, donde sesionan diputados y senadores. No es broma, esto es lo que plantearon. Felipe Calderón Hinojosa conocía de la introducción ilegal de las armas a nuestro país y con ellas se asesinaron a miles de mexicanos, y permitió además que se violentara nuestra soberanía nacional, con lo cual se configura el delito de traición a la patria. Los legisladores de oposición, la priista Claudia Reyes Massieu, la panista Xóchitl Gálvez, pues cuestionaron que se pretendiera distraer los temas urgentes: COVID, economía, empleo, casos de corrupción. Y bueno, cuando por fin se habló de emergencia sanitaria, los legisladores de Morena defendieron la estrategia gubernamental, pero la oposición apuntó duro contra el doctor López-Gatell. Pasará a la historia por ser una sesión inútil. Se está muriendo la gente. Hay una pandemia. Es mentira que se está aplanando ninguna curva. Es un hecho que nunca ha sido clara la forma en la que López-Gatell hace sus cuentas. Por supuesto, citaremos a comparecer a López-Gatell por estas cifras que aquí yo he señalado. Bueno, donde se habló más fuerte que en esta sesión de la Comisión Permanente fue en la frontera sur. Hoy supimos de este reclamo que hace el presidente de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei. Ese país tiene menos de 2.200 casos de coronavirus. Se siente a salvo, se siente protegido, siente que están funcionando sus medidas, pero su principal preocupación, la principal preocupación, de acuerdo con el presidente de Guatemala, es el vecino del norte. Su principal preocupación es México. Estamos mejor que otros, pero me preocupan factores externos. Me preocupa el crecimiento de la enfermedad en México, por ejemplo. Claro, es nuestro vecino. Y ahorita lo vemos, el repunte que ha habido en Malacatán no es casualidad.
Y no es casualidad porque irresponsablemente acaban de celebrar la feria de Tapachula, hasta con jaripeos y con guaro y todo. Y hubo gente de Guatemala que fue. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, hoy estamos viendo el reflejo de la irresponsabilidad de nuestros vecinos, de que siguen los vuelos, siguen las cosas. Tapachula, ¿cuál sería? Bueno, estas declaraciones del presidente Yamatei se dieron antes de lo que hoy vimos ahí en Tapachula. Esto es otra cosa, una protesta de comerciantes en el Parque Central. Ahí quitaron las cintas que el gobierno municipal colocó para evitar aglomeraciones. Los comerciantes exigieron que se reabran ya sus negocios. Llevan 3 semanas, dicen, sin recibir, sin ganar un centavo, y dicen que sus negocios ya no pueden esperar más tiempo. Salieron a protestar así. En otras cosas, esta mañana la Coparmex planeaba hacer un acto simbólico en el Monumento a la Revolución, un acto llamado Vacuna contra el Desempleo. Iban a romper unos cochinitos simulando las alcancías del gobierno federal para llamar al gobierno a que aporte recursos al programa El Salario Solidario. Sin embargo, llegaron policías de la Ciudad de México, los interceptaron a unos metros del monumento, les pidieron que se retiraran por no contar con un permiso. Y bueno, por la tarde la Coparmex pudo romper los cochinitos la gente de la Coparmex, dentro de una bodega. Este acto simbólico lo transmitieron por redes sociales, al igual que una rueda de prensa donde el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, explicó que si se siguen perdiendo empleos, para finales de junio calculan que hasta 1.300.000, habrá 1.300.000 nuevos desempleados. Es decir, según Gustavo de Hoyos, por la emergencia sanitaria y por la falta de apoyos del gobierno federal, se están perdiendo 8 empleos por minuto. Nosotros, al menos lo que esperaríamos, porque esto sí es factible, es detener la hemorragia, detener la sangría de empleos, pero aunque el gobierno no es el responsable de la crisis, sí va a ser el responsable de que sus efectos se magnifiquen. Algunos llegamos a creer que esta podría ser una semana de buenas noticias. Sí, pues no lo está haciendo y difícilmente lo será. Las plantas automotrices abrieron con precauciones extraordinarias y no se sabe cuándo comiencen a producir. La gente no está acudiendo con entusiasmo a los comercios que abrieron en Jalisco, en Sonora, salvo, como hemos visto, los expendios de cerveza. Ya vimos que en el Valle de México faltarán todavía unas 4 semanas de encierro. Las turísticas penínsulas de Yucatán y la de Baja California no reabrirán nada significativo el 1 de junio. Acapulco no quiere turistas de riesgo, Veracruz ni siquiera parece tener una ruta de navegación. De las escuelas, mejor ni hablar, o de los restaurantes, ¿qué decir? Así es que perdón por sonar a disco rayado, pero un mal pronóstico nos hizo ver al 1 de junio como tierra de destino. Fue el pronóstico del doctor López-Gatell el que entrevió una fecha de llegada. Y no es solo que se posponga el más anhelado momento de reencuentro y alegría nacional en muchas generaciones, la vuelta a las calles. Es que ese mal pronóstico costará muchos millones más de pérdidas y muchos empleos más. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Nos va a tomar unos días más, pero vamos a salir adelante. ¡Ánimo!